bendecidos y en victoria. Bueno, mis hermanos, vamos a pasar rápidamente a la escuela dominical. Como ustedes ya lo saben, nosotros venimos desde hace unos meses estudiando sobre las disciplinas espirituales, ¿no? La última disciplina espiritual, ¿cuál fue? ¿Quién me dice? El ayuno, ¿sí? ¿Cuántos han ayunado después de eso? Ya, vea, tenemos un hermano allá. Pero no esos ayunos forzosos, ¿no? Bueno, hoy la disciplina que vamos a comenzar es el servicio. Bueno, no sé si de pronto alguna vez lo habían pensado, si el servicio era una disciplina. Pero pues hoy vamos a ver varios aspectos que nos llevarán a confirmar y a ver por la palabra que el servicio es una disciplina. Y antes de comenzar quiero hacerles unas preguntas. ¿Cuántos de aquí son cristianos? Levanten la mano los que son cristianos. Bueno, ¿cuántos son pecadores? Se levantaron más manos. Bueno, pero es un buen paso, es una buena señal en medio de todo, ¿no? ¿Cuántos han sido libertados del pecado? Amén. Bueno, mis hermanos, para comenzar entonces quiero decirles que todo aquel que es libertado del pecado es cristiano. Y todo aquel que es cristiano es siervo de Dios. Entonces levanten la mano los que son siervos de Dios. ¿Quiénes son siervos de Dios? ¿Por qué se bajaron las manos? Se levantaron más pocas. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Romanos capítulo 6, versículo 22. Cuando lo encuentren digan amén. Amén y amén. Gracias. Bueno, quiero pedirle el favor a alguno de ustedes que lo pueda leer con voz alta, con voz de siervo. Amén. Mi hermano Wilmer. Listo. Amén. Entonces, nosotros hemos sido libertados del pecado, ¿sí? Y al ser libertados del pecado, una consecuencia natural es que somos hechos siervos de Dios, dice el texto, libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y esos siervos de Dios, mis hermanos, que hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ya no se pertenecen a sí mismos. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. La palabra siervo nos da a entender que somos esclavos, no nos pertenecemos, ¿cierto? Hacemos lo que nuestro amo nos diga, dependemos de nuestro amo, ¿no? Entonces, como no nos pertenecemos, no somos dueños de nuestra propia vida, sino que tenemos el mejor amo y Señor del mundo, que es nuestro Dios. ¿Cuántos creen esta gloriosa verdad? Bueno, el servicio a Dios no es un trabajo para los que estén ligeramente interesados. Y aquí ya vamos a empezar a entrar en materia. No es un trabajo para aquellos que de pronto les sobre un poquito de tiempo. Realmente lo que Dios espera de nosotros es toda nuestra vida. Amén. Dios le pide a usted, mi querido hermano, su vida.
quiere y requiere que el servicio a Él sea una prioridad, no un pasatiempo. Muchas veces nosotros hemos tenido el servicio como un pasatiempo, como algo para nuestro tiempo libre. Ya vamos a hablar de eso. Dios realmente no quiere siervos que le ofrezcan el tiempo que les sobra. Y les voy a hacer unas preguntas, mis queridos hermanos. ¿Cuántos de aquí les interesa servir al Señor? Amén. ¿Estamos ligeramente interesados o completamente interesados? Bueno, como Dios pide nuestra vida en servicio, nuestro desgaste, nuestra prioridad debería estar en el servicio aún mayor, mis hermanos, que en el trabajo secular, mayor que en nuestros hobbies, porque todos tenemos hobbies, ¿no? Hay algo que nosotros nos gusta hacer y que a veces eso es inquebrantable. Así como te gusta tanto tu hobby, el servicio es mayor. Y el servicio a Dios entonces no es un pasatiempo. Ustedes tienen hobbies, ¿no? ¿Cuál es tu hobby? Piensa en este momento, ¿cuál es tu hobby? Y piensa qué tanta importancia le has dado. ¿Qué tiempo le has dado al hobby? ¿Y qué tiempo le has dado al servicio al Señor? ¿Nos estamos realmente esforzando? ¿Estamos brindando al Señor un servicio que nos cueste? El servicio, mis hermanos, no es un trabajo temporal. Es un trabajo que es de tiempo completo. Como tal vez podríamos decir, es de tiempo indefinido. Realmente es de un tiempo que es eterno. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es de tiempo completo y eterno? Para un Dios eterno, ¿cierto? Porque hacemos parte de un reino que es eterno. El reino de Dios no tiene fin. Entonces, nosotros no podemos, una vez siendo creyentes, tomar la decisión de trabajar por un periodo de tiempo. ¿Sí ven cómo va cambiando la perspectiva? La disciplina del servicio es un trabajo que requiere nuestra vida. Es más, mis hermanos, la disciplina del servicio hace parte de nuestro diario vivir. Realmente no existe una vida, un estilo de vida más glorioso, más grandioso, más noble, hablando de la vida espiritual, ¿no? Que vivir de acuerdo al llamado de nuestro Señor Jesucristo a servir. Mis hermanos, piensen en esto por un momento. El Dios que creó todo, el grande Dios del que hemos hablado cuando estudiamos todos los atributos de Dios y eso, ese mismo Dios que nos salvó, es el mismo Dios que hoy nos llama para que le sirvamos. Nosotros, ¿cómo podríamos llegar a pensar que Dios nos salva, que nos incluye en una familia, ¿cierto? Nos incluye en su familia, en su reino, y que la historia termine ahí? No podríamos pensar que Dios nos salvó para que las cosas queden ahí, nos salvó y ya, y nos dediquemos nosotros entonces a hacer pereza, sirviendo a nuestros propios deleites y no haciendo nada para el reino en el cual nosotros hemos sido aceptados, ¿no? ¿Cierto? No tiene como mucha congruencia. Entonces les hago otra pregunta. ¿Cómo se vería usted? Piense en esto, si es aceptado en un trabajo en donde es llamado a una prestigiosa empresa, es llamado tal vez a administrar en un alto cargo, pero usted se sienta todo el día en su oficina y se pone a mirar redes sociales, todo el tiempo ahí en su celular y no hace nada más, ¿sí? O simplemente no va, o prefiere quedarse en su casa, ¿no? ¿Cómo
podría lucir tal vez un niño que es aceptado, admitido en el mejor de los colegios, pero que nunca cumple los requisitos del manual de convivencia, ¿sí? No porta el uniforme, va al colegio pero no lleva los útiles escolares, no presta atención a las clases, no comparte con los compañeros. Dígame, ¿cómo se ve? ¿Quién le gustaría decir? ¿Cómo se ve esto? ¿Usted qué diría? ¿No? ¿No hay palabras? ¿Es rebelde? ¿Sí? Si nosotros fuésemos el dueño de la empresa o si fuéramos el administrador del colegio, si fuésemos los jefes del encargado de este gran empleado, ¿qué diríamos? Hay una frase muy común en las empresas, sentido de pertenencia, ¿no? Esta persona no tiene sentido de pertenencia. Diríamos, esta persona no está actuando conforme a lo que yo lo he llamado. Pues resulta que es lo mismo y aún más delicado en el reino del Señor. Dios nos ha llamado a su reino, pero no solo es eso, sino que Él también nos capacita y demanda que nosotros le sirvamos a Él con la mejor disposición. Y para que ustedes no piensen que yo estoy hablando cosas raras, vamos a la palabra y busquemos en nuestras Biblias Efesios 4:1. Alguien que lea Efesios 4:1 y otra persona que lea Efesios 2:10. Amén. Conforme a la vocación con la que hemos sido llamados. Efesios 2:10. Amén. Entonces lo que Pablo nos dice es que hemos sido nuevas criaturas, ¿cierto? Hemos sido creados en Cristo Jesús. Y ahí dice, es muy claro, para hacer buenas obras. Mis hermanos, ahí está el servicio. Sí, es más, nosotros servimos al Señor con nuestras buenas obras. Esas buenas obras que el Señor preparó para que anduviésemos en ellas. De manera que cuando Dios llama a alguien, Dios demanda todo de esa persona. Cuando Dios llama a alguien, Él pide realmente que Él venga y que muera. Otra pregunta les hago en esta mañana. ¿Qué es lo que más nos llama la atención del servicio? ¿Alguien de pronto quisiera contestar esa pregunta? ¿Alguien que esté sirviendo? ¿Señor? Honrar al Señor. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es servir al Señor. Bueno, a veces nosotros tal vez nos podríamos desenfocar un poquito, ¿no? El servicio puede llegar a interesarnos tal vez cuando promete algún tipo de reconocimiento, o realmente es lo que a veces nos hemos hecho nosotros a la idea, ¿no? El pastor, el que predica, el que canta, esa persona es la que está sirviendo, ¿no? El resto de cosas no tienen que ver. Y entonces cuando promete algún tipo de reconocimiento, de pronto nos llama más la atención. Cuando de pronto nosotros vemos que hay una aventura y nos lleva finalmente a hacer algo de pronto que nos entusiasme, ¿no? Mis hermanos, hoy es un día especial en el que las personas que se van a hacer nuevos miembros, pues van a hacerlo oficial, que son parte del cuerpo de Cristo, pero también van a tener el privilegio de empezar a servir en la obra del Señor. Yo creo que esto es, como diría el pastor Edgar, providencial. Para que ustedes, mis hermanos, que hoy van a ser oficialmente miembros de Comunidad Cristiana Redención, tengan claro una cosa, y es que
el servicio al Señor demanda nuestra vida. El servicio de pronto nos podría llegar a desmotivar cuando se trata de algo que no, como que no llama mucho nuestra atención. Podríamos llegar a sentirnos de pronto desterrados por allá en el rincón de la iglesia, en el rincón más oscuro. De pronto haciendo algo que aparentemente no tiene importancia. Pero no es así, mis hermanos. El servicio puede llegar a ser visible también, puede llegar a ser público, como lo que les decía ahorita, la enseñanza, la alabanza. Puede hacer parte usted del grupo de predicadores, pero también puede ser algo aislado, puede ser algo que no es tan visible, como el caso, por ejemplo, de un maestro de niños, como una persona que está detrás del sonido, ¿sí? Como aquellos que de pronto lavan la loza cuando se acaba todo, nadie les agradece. Pero les tengo otra noticia, mis queridos hermanos, y es que el servicio no se limita solamente a estas paredes, a este lugar, a este día. Fuera de estas paredes, de este templo, también nosotros debemos llevar una vida de servicio. El servicio se demuestra cuando nosotros ayudamos a nuestros hermanos. Puede ser en un trasteo, ¿sí? ¿Cuántos les gustan los trasteos? Aunque no lo crean, mis hermanos, hay personas que les gustan los trasteos. ¿Y cuánto les gusta ir a ofrecerse allá al trasteo? Cuando cuidamos los niños de un hermano que no puede en ese momento, ¿no? Cuando se presenta alguna situación, nosotros ayudamos a ese hermano, le llevamos comida a aquel que está de pronto necesitado en un momento difícil. Eso es servicio. Alguien que se encuentra enfermo de pronto, que está solo en la casa, ese día se reúnen varias damas, le ayudan con algunos quehaceres del hogar, ¿sí? Alimentan la mascota. Eso es servicio. Le ayudan a barrer, le ayudan a hacer el almuerzo. Miren, mis hermanos, nosotros realmente demostramos el servicio a Dios cubriendo necesidades también básicas de nuestros hermanos, prácticas, necesidades básicas y prácticas. Y por eso es que nosotros decimos que el servicio es una disciplina espiritual. Amén. Los noto como serios. ¿Están pensativos? Bueno, mis hermanos, hay un enemigo, podríamos decir que hay muchos enemigos, pero hay dos grandes enemigos del servicio, y es la pereza y el orgullo. Piénsenlo bien. Esos dos son los pecados más comunes y los que más conspiran contra la disciplina del servicio. La pereza y el orgullo aborrecen el servicio. Por causa del pecado, mis queridos hermanos, hemos dejado el servicio y hemos dejado de ejercer como se debe. Por pereza nosotros hemos dejado de servir en el reino de Dios, porque recuerden que esto es el reino de Dios en el cual nosotros hemos sido incluidos. Nosotros hemos hecho malas cosas por pereza, de una manera mediocre, y puede sonarles a un poco de regaño, pero hemos sido muy mediocres en el servicio. Nosotros a veces damos el tiempo que nos sobra. Pensemos, por ejemplo, en un niño que lo mandan a hacer algo, ¿no? Un mandado. Y a veces los niños, no, pues no siempre, pero los niños van de mala gana, ¿no? No les gusta que los manden y de pronto les da algo de pereza, pero eso no pasa con los niños de acá. Lo mandan a hacer alguna de sus obligaciones y terminan de mala gana haciendo las cosas. Sale algo mal, ¿cierto? Puede ocurrir, también eso pasa, ¿no? Y en muchos de estos casos las cosas salen mal y después cuestionamos del por qué todo termina siendo un desastre. Señor, ¿por qué todo me salió mal?
Por pereza nosotros aquí planeamos mal el servicio o no planeamos nuestro servicio. No hacemos las cosas bien, no hacemos las cosas en orden. Por pereza, mis hermanos, en nuestro servicio no oramos. Miren lo grave, lo delicado. No dependemos de Dios y ahí empieza a actuar el orgullo, ¿no? Porque esas van así como junticas. No dependemos de Dios, no dependemos del Espíritu Santo para que nos guíe a hacer las cosas bien. Si hablamos del orgullo, este no nos deja servir como nosotros deberíamos hacerlo, que es según su palabra, ¿no? Según la voluntad del Señor, como deberíamos hacerlo, porque nosotros creemos que nuestra manera es la más adecuada. Somos tercos, ¿no? Nos creemos autosuficientes en muchas ocasiones. No somos capaces de trabajar en equipo. No trabajamos como un cuerpo, recuerden. Nos creemos superiores a nuestros hermanos en muchas ocasiones. Nuestro orgullo no nos deja servir bien a nuestro prójimo. Porque a nosotros nos humilla hacer cosas que creemos que deberían hacer por nosotros, como lavar los pies de mi hermano. Bueno, en fin, si nosotros no nos disciplinamos para servir, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y su reino, y con el propósito de la piedad, terminaremos entonces ofreciendo ¿qué? Migajas. Y terminaremos sirviendo de una manera ocasional, cuando se nos acomoden las cosas, cuando tengamos tiempo, ¿cierto? Cuando tenga una estabilidad económica. Cuando yo esté estable económicamente, me voy a dedicar al servicio del Señor de lleno. Hay personas que trabajan toda la vida esperando esto, ¿no? Y cuando ya tengan estabilidad económica, ya no hay fuerzas. Ya no va a haber tiempo. Primero yo acomodo lo mío, ¿no? Y así cuando terminaremos sirviendo. Y recuerden que el servicio es en todo tiempo, en todo lugar. Hay un servicio que es público y hay un servicio que nosotros hacemos como cristianos todo el tiempo. Pregunta: ¿qué resultado tendríamos nosotros con un servicio así? Al final, mis hermanos, lamentaremos cuando llegue el tiempo de rendir cuentas al Señor sobre lo que nosotros hicimos con nuestro servicio. Porque uno de los títulos del cristiano es que es hijos de Dios, ¿no? Pero también es siervos de Dios. ¿Le gusta que lo llamen siervo? Sí, siervo. Aquí hay alguien que le gusta que lo llamen siervo. No inútil. O inútil. De pronto también podría ser, más bien, ¿no? Aunque sea que hiciéramos lo que nos toca. Mis hermanos, miren, algo especial. El servicio debe fluir de nuestro amor, del amor que tenemos hacia Dios y del amor que tenemos por los demás. Eso de que yo como que amor del prójimo poco, lo he escuchado cristianos diciendo, no, es que yo con el amor al prójimo sí no. ¿Cómo la ven? Grave, ¿no? Así como cuando nosotros adoramos, cuando nosotros evangelizamos, el servicio debe fluir de una manera natural de nuestra vida, porque nosotros amamos a Dios y amamos a los demás. Si usted, mi hermano, poco de amor al prójimo, yo le recomiendo que ore, se examine y mire qué está pasando en su vida, porque eso no es cristiano, eso es pecado. El servicio en amor es una evidencia
realmente de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Si nosotros realmente hemos sido transformados por el Señor, por el Espíritu Santo, y andamos en su presencia, ¿no sería algo natural que le sirvamos al Señor y vivamos como siervos de Dios? Si realmente nosotros entendemos lo que significa el servicio, entonces nosotros vamos a notar que al final el servicio, más que una disciplina, termina siendo un medio de gracia. Porque por medio del servicio nosotros crecemos en la fe, somos bendecidos. Somos bendecidos al servir, mis hermanos. Miremos un texto. Primera de Juan. Ya ustedes deben tener ahí esa cintica en Primera de Juan 3, ¿no? Primera de Juan 3, 17 al 18. Esa se abre sola ahí ya, ¿no? La Biblia. ¿Sí? Esa es, mi hermano. Ahí es donde está esa página toda resaltada. Busquen el versículo 17 y 18. Se los voy a leer. Dice así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, pregunta: ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino que de hecho y en verdad. Así que si usted ama a su hermano, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol acá? Demuéstrelo. Demuéstrelo. ¿Aman a sus hermanos? Pocos amenes. ¿Aman a sus hermanos? ¿Aman a Dios? No de hecho, sino en verdad. Y ese en verdad, como ya sabemos, tiene que ver con hacerlo de acuerdo a la palabra del Señor. Así que, mis queridos hermanos, nosotros empezamos a concluir aquí una cosa muy importante, clave. Y se los voy a decir a cada uno de ustedes mirándolos a los ojos. Mis queridos hermanos, el servicio no es opcional. Cada cristiano está llamado a servir. ¿Recuerdan las preguntas que hice cuando comencé? ¿Usted es cristiano? Levanten la mano. Está llamado a servir. Y puedo llamarlo con confianza siervo de Dios. Mis hermanos, cuando Dios llama a sus escogidos, a sí mismo, no llama a ninguno a la ociosidad. Se entiende que la sangre de Cristo nos ha limpiado del pecado, ¿no? Pues mis hermanos, el Señor nos ha limpiado, nos ha hecho libres, nuevas criaturas, no para que nosotros nos sentemos y miramos desde el banco cómo sirven los demás. Así que si usted, mi hermano, ni aquí, ni en su casa, ni en su familia, ni en su comunidad está haciendo algo para el reino de Dios, mi hermano, siéntase reargüido en esta mañana. Hebreos 9:14. Ya nos queda poco tiempo, así que búsquenlo rápido y se los voy a leer. Hebreos 9:14. Dice la palabra del Señor: ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas? ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. Ahora busquen ustedes Salmo 100. Salmo 100. Versículo 2 dice así. ¿Qué dice? Leámoslo todos al mismo tiempo. Sirvan al Señor ¿con qué? Con alegría. Vengan ante Él con cánticos de júbilo.
sirvan al Señor con alegría. Hay un autor que se llama Donald Whitney y él dice: la palabra de Dios no tiene lugar para el desempleo espiritual o para la jubilación espiritual. Como les decía, el servicio a Dios es de tiempo completo y es por toda la eternidad. Rápidamente, mis hermanos, les voy a dar 6 motivos para servir. 6 motivos para servir. Y el primer motivo es que nosotros servimos al Señor motivados por la obediencia. Y tenemos un texto en Deuteronomio 13:4. Deuteronomio 13:4. Búsquenlo ahí, mis hermanos, rápidamente. Dice así la palabra del Señor: en pos del Señor su Dios ustedes andarán, y a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. La versión de la Reina Valera dice: se aferrarán, ¿cierto? ¿Se unirán también? Bueno, entonces es otra versión. Ah, no, es la NBI, qué pena. La que dice: se aferrarán a Él. Aférrate a Él, obedécelo, sírvelo. Vemos que todo en este versículo está relacionado con la obediencia. Todos los mandamientos del Señor son dignos ¿de qué? De obediencia. Y miren, no es casualidad que en este pasaje que habla de la obediencia esté ahí el servicio, el mandato de servirle. Y yo les pregunto, ¿quiénes ahora quieren obedecer al Señor? ¿Quiénes quieren obedecer al Señor? Entonces, debemos servirle, ¿sí? Podría hacerles una respuesta más fuerte. Y entonces, ¿por qué no le servimos? Si quieres obedecer al Señor, debes servirle. Y recordemos las preguntas que le hizo el Señor Jesús a Pedro. ¿Sí se acuerdan? El Señor Jesucristo le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te quiero, dijo Pedro. ¿Y Jesús qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Mire, mis hermanos, la consecuencia lógica del amor que nosotros profesamos al Señor es obedecer al Señor, sus mandamientos. Si tú amas al Señor, le obedeces a Él sirviendo. Amén. Mire, hay un autor que se llama John Newton. Él fue el que escribió ese himno de Sublime Gracia. ¿Sí lo recuerdan? John Newton dice así, se los voy a leer, palabras textuales: si 2 ángeles recibieran al mismo tiempo un encargo de parte de Dios, uno a descender y gobernar el imperio más grande de la tierra, y el otro a ir a barrer las calles del pueblo más humilde, a ellos no les importaría para nada el servicio que les tocó, sea el puesto de soberano o sea el puesto de barrendero, ya que la alegría de los ángeles yace solamente en la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Cómo la ven? Así que el obedecer al Señor, mis queridos hermanos, debe traer a nosotros alegría y gozo, porque estamos sirviendo al Señor, Dios poderoso y soberano. Yo no creo que uno de sus ángeles se negará a servir, ¿no? Por el puesto, por el oficio que le tocó. Y no es de concebir tampoco, mis queridos hermanos, que un cristiano se niegue a servir. O sea, no hay cabida a eso en un pensamiento lógico. No hay un cristiano que se niegue a servir y que mire desde el banco a los demás. Podríamos decir que es un pecado consumado.
negarse a servir. El segundo motivo, nosotros los cristianos somos motivados a servir al Señor por la gratitud. Primera de Samuel 12:24. Dice así, Primera de Samuel 12:24. Solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. El profeta Samuel aquí en este pasaje exhorta al pueblo de Dios para que sirvan y les recuerda que Dios había hecho grandes cosas por ellos. Cuando el servicio a Dios, mis hermanos, se convierte tal vez en una carga, es bueno recordarnos a nosotros mismos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Ha hecho Dios grandes cosas en tu vida? Amén. Amén. Piensen en todas esas cosas maravillosas que Dios ha hecho por ustedes. Ustedes recuerdan lo que se sentía tal vez sentir, no conocer la esperanza de Cristo, la esperanza que el Señor nos da. Ustedes recuerdan tal vez cómo se sentía ser culpables y no tener perdón. ¿Recuerdan ustedes cómo era vivir en tinieblas? Estábamos ciegos, sin esperanza. Nos era imposible ver al Señor Jesucristo y ahora nosotros con los ojos de la fe podemos comprender que Él es la verdad. Ahora podemos ver su obra en nuestras vidas, su vida, su muerte y resurrección por la palabra del Señor. Y podemos recordar el momento en el que fuimos conscientes de que el Señor nos perdonó de nuestros pecados, nos otorgó vida, nos liberó de la muerte. Y nosotros, al pensar en la maravilla de la salvación, del perdón y de la vida eterna que hemos alcanzado en el Señor, podemos considerar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y verán, mis hermanos, que hay una gran motivación para servir al Señor. Amén. En gratitud, Dios no ha hecho nada más grande. Y yo pienso que de pronto no va a haber nada más grande que pueda hacer por alguien que salvarlo. Piensen en eso. Lo más grande que el Señor ha hecho en nosotros no es darnos una casita, no es darnos bienes materiales. Lo más grande que el Señor ha hecho por nosotros es la salvación. ¿Qué se puede comparar con la salvación? Nada, ¿cierto? Dios entonces nos ha dado todo cuanto tenemos. La salvación primeramente, nos ha dado vida espiritual. También lo que tenemos material, va y nos lo ha dado el Señor, lo podemos reconocer. De hecho que no hay nada que no sea del Señor y que Él no nos haya dado. Mis hermanos, ¿cómo no podemos servirle? ¿Cómo no hemos de servirle al Señor? Tercer motivo, motivados por la alegría. Salmo 102, que lo habíamos leído ahorita, dice: sirvan al Señor con alegría y vengan a Él con cantos de júbilo. Dios espera que le sirvamos con alegría, mis queridos hermanos, no de mala gana, ni con tristeza. Vemos el caso de Nehemías. ¿Recuerdan a Nehemías? Él se lamentó frente al rey por las noticias que había recibido acerca de Jerusalén, ¿no? En Nehemías capítulo 2 ustedes lo podrán leer. Y él cuenta que estaba frente al rey y los siervos no podían estar tristes frente a su rey porque corrían grave peligro de muerte. Entonces el rey le pregunta a Nehemías: usted no está enfermo, ¿cierto? ¿Por qué está así? ¿Está con tristeza?, le pregunta al rey. Y dice Nehemías:
Entonces tuve mucho temor. Mis hermanos, no era permitido estar triste en aquel tiempo, en el servicio delante del rey. Eso se interpretaba como que ese servidor estaba haciendo su trabajo de mala gana o que no estaba de acuerdo con la forma en que gobernaba ese rey. Así que piénselo ahora de esta manera: si un cristiano sirve con tristeza a Dios, ¿no les parece que es una contradicción? Contradice lo que profesa con sus palabras, porque si decimos amar a Dios y no lo demostramos con nuestra actitud, entonces no hay coherencia entre lo que nosotros decimos y lo que sentimos. En este momento, mis queridos hermanos, podemos reflexionar. Si nosotros estamos sirviendo a Dios porque nos sentimos obligados, venimos al día del Señor porque ya insisten con el tema, están como intensos, ¿no? Que el día del Señor, entonces si no me ven me van a empezar a preguntar después que por qué no vine. O realmente estamos sirviendo con alegría de corazón. Nuestro servicio, mis hermanos, no nos da la entrada al cielo, pero es porque tenemos la entrada al cielo que nosotros servimos a Dios. Amén. Si intentamos ganar el cielo con nuestro servicio, al final estaremos sirviendo con tristeza y de mala gana, por obligación. Y ya que el servicio entonces es por toda la eternidad, como la adoración, ¿se acuerdan? Vamos a adorar por toda la eternidad. Y el servicio nuestro va muy relacionado con la adoración. Entonces, deberíamos nosotros evaluar la forma en cómo estamos sirviendo. O deberíamos reflexionar en esta mañana y decir, ¿por qué no estamos sirviendo? Preocupémonos, mis hermanos, y sirvámosle a Dios ahora. ¿Qué esperas? Al final, el servicio, que no sea una carga, mis queridos hermanos, sino que nosotros, al entender todo esto, podamos ver que el servicio es un privilegio. Así lo debe ver el siervo de Dios, el hijo de Dios, el verdadero creyente, ¿no? ¿Servimos a Dios con alegría o con tristeza? Preguntas, ¿no? ¿Servimos a nuestro prójimo con agrado o de mala gana? Una pregunta como retomando el tema de la familia, ¿no? ¿Qué impresión tienen sus hijos del servicio que usted presta? ¿Ellos ven que usted disfruta sirviendo al Señor? ¿Ellos ven que usted se preocupa por su prójimo? Recuerden que nosotros modelamos el evangelio a nuestros hijos. Mis hermanos, vamos a dejar hasta ahí. Y dentro de 8 días continuamos, no, dentro de 15 días continuamos. Se pone bueno, les cuento. Vamos a orar para que el Señor nos siga guiando en esta mañana. Padre, te damos la gloria, el honor y la alabanza, Señor. Permítenos, Padre Celestial, servirte, Señor, ser siervos tuyos, Señor. Permítenos vivir conforme al llamado que tú nos has hecho. Permítenos, Señor, adorarte con nuestro servicio. Ayúdanos, Señor, porque tal vez hemos sido malos siervos, peores, Señor, que el siervo inútil. Ayúdanos, Señor, para hacer las cosas bien hechas, con alegría, Señor, con gratitud de corazón. En el nombre de Jesús. Amén.